Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo 3 tips para invertir en ETFs, acciones o fondos indexados de una forma eficiente. Digamos que te traigo 3 métodos con los cuales puedes empezar a invertir de una forma más efectiva y ya no requiere tanto si tienes muchos o pocos conocimientos. Es decir, incluso empezando desde cero puedes poner en práctica estos 3 métodos. Es verdad que uno de ellos necesitas un poquito más de conocimiento y de dedicación, pero al final digamos que son 3 métodos con los cuales que han sido probados e históricamente han dado buenos resultados. Creo que digamos que con eso podrás más o menos hacerte una idea de cómo rentabilizar tus ahorros si todavía digamos que no tienes los conocimientos suficientes para empezar a analizar acciones por tu cuenta. Así que nada, como siempre digo, si te gusta el vídeo quédate hasta el final del mismo y nada, vamos a ello. Bien, el primer método o tip en este caso es utilizar el Dollar Cost Averaging, que es el DCA. Básicamente el DCA es un método de inversión que consiste en ir realizando aportaciones periódicas o compras de activos sin importar lo que ocurra en el mercado ni en la economía. Esta estrategia se suele llevar a cabo en periodos de largos, es decir, periodos de largo plazo y de forma constante, sin importar el precio que estás pagando por el activo, ¿vale? Digamos que esto es así como, de forma resumida, básicamente ir haciendo aportaciones independientemente de lo que ocurra en el mercado, en la empresa, en el fondo, ya sea en el ETF, en lo que sea en lo que estéis invirtiendo. Haces aportaciones periódicas y eso tiene por supuesto unas ventajas y desventajas que son las que te comento aquí abajo. En primer lugar, se puede elegir la cantidad a invertir en función de tus necesidades, es decir, de forma periódica puedes invertir 20 euros al mes, 50 euros al mes, 100 euros al mes, en vez de ser en mes puede ser como te pongo aquí, en vez de ser semanal puede ser mensual, trimestral, semestral o también anual. Es decir, que tú eliges los plazos de inversión que te sean más cómodos, pero lo interesante es ir haciéndolo constante y a poder ser lo más normal suele ser que sea mensual o como mucho trimestral, aunque es verdad que luego puedas hacer otras aportaciones extras de forma semestral o anual. También por supuesto otra ventaja o desventaja es que te puedes dejar, o mejor dicho, no te dejas influir psicológicamente por la volatilidad del mercado, es decir, como digamos que puede haber momentos macroeconómicos que afecten a la bolsa y que la bolsa caiga, es decir, que haya negatividad en el mercado, pues eso no te afecta porque tú, en teoría, si utilizas este método, el DCA, pues seguirías haciendo las aportaciones exactamente en la misma fecha y con la misma frecuencia con la que lo estás haciendo. Por ejemplo, si estás haciendo aportaciones cada uno de cada mes, pues eso significa que sube o baja la bolsa, pues sigues haciendo las aportaciones. Por supuesto, también podrás comprar en los momentos más bajos, pero también en los más altos, que esto es una ventaja y desventaja. Es decir, cuando venga una caída de mercado, seguirás incrementando tu posición porque vas haciendo aportaciones periódicas y digamos que mientras dure esa crisis o esa supuesta crisis, un momento de incertidumbre como por ejemplo puede ser el actual en el que hay caídas de mercado, pues vas aportando y vas comprando más barato, ya sea ese fondo, ese ETF, esas acciones, lo que sea. Pero también por supuesto, por contrapartida, digamos que si estás aportando a, en este caso, digamos un ETF, una acción o un fondo y está en crecimiento, pues también digamos que vas incrementando tu posición al alza. Es decir, al final con lo que te vas a quedar un poco es con la media de el crecimiento o el movimiento de esa inversión que estés haciendo. Por ejemplo, el SP500, si de media a largo plazo ha dado un 10-12% anual, por supuesto sin contar con la inflación, neto de inflación o quitándole esa parte, pues sería aproximadamente un 8-9%, pues prácticamente tendrías ese 8-9% porque estás, digamos que invirtiendo en cada punto de forma mensual y de forma periódica sin importar realmente lo que ocurra en la economía. Por supuesto, eso va o significa que si el mercado cae va a compensar con futuros crecimientos del mercado donde esté el mercado más caro y por tanto tú siempre tendrás como un precio medio que irá creciendo a largo plazo. También por supuesto podrás o no necesitas mucho tiempo ni dedicación porque en este caso es tan fácil como a través de tu banco, a través de tu broker, a través de tu entidad financiera, pones una orden y cada mes, por ejemplo, hoy en día además que las transferencias bancarias son más rápidas e inmediatas, pues puedes poner una orden para que se transfiera a ese fondo en concreto o a esa acción si estás en un broker o lo que sea. Digamos que simplemente tú haces o te preocupas de que cada día o cada semana o cada mes o cada trimestre cuando vayas a repetir, pues que evidentemente
digamos, poner esa aportación, hacer esa compra, ya sea lo que te digo del fondo, del ETF o de la acción. Y por tanto eso no requiere de mucho tiempo, no tienes que pensar, no tienes que analizar, simplemente al principio, eso sí, es interesante, por supuesto, preocuparte un poco en dónde estás empezando a invertir, pero como siempre digo, si no tienes conocimientos o careces de conocimientos o los tienes limitados, siempre es recomendable indexarse en el mercado, es decir, por ejemplo, el S&P 500. Si inviertes en el S&P 500, te aseguras de estar en las 500 mejores empresas de Estados Unidos y prácticamente podríamos decir que una de las mejores o la gran mayoría de las que hay en ese S&P 500 son las más grandes del planeta y las más potentes, las que más crecimiento tienen, las más sólidas, las más resilientes, las que más ventajas competitivas, entre otras serie de cosas. Por tanto, digamos que no estás invirtiendo a ciegas, sino estás invirtiendo en un sitio donde sabes que lo normal es que vaya bien a largo plazo. Y por eso digamos que no necesitas ni mucho tiempo ni mucha dedicación tampoco. También, por supuesto, otra desventaja o ventaja en este caso es que sirve tanto para renta variable como renta fija. Es decir, que sirve tanto este método, el DCA, para ir comprando, por ejemplo, acciones sueltas o materias primas o metales preciosos como oro o lo que sea, es decir, para ir teniendo un precio medio, al mismo tiempo que también, por supuesto, la parte de renta fija, letras del tesoro, bonos, etcétera, donde te vayan, por ejemplo, dando rentabilidades diferentes o intereses diferentes cada bono, ¿vale? Con distinta duración y por tanto al final tienes una rentabilidad media o unos intereses medios que a largo plazo digamos que se van a ir compensando. Y por tanto, en caso de que, por ejemplo, que no he hablado de renta fija, pero en ese caso, si aparecen nuevos bonos con un tipo de interés mayor, el bono anterior se tiende a infravalorar, es decir, baja de valor, porque por supuesto el nuevo bono paga más interés. Entonces digamos que si lo vas haciendo así de forma periódica o si inviertes en ETFs de renta fija, de bonos o de lo que sea, pues digamos que vas a ir promediando y compensando las posibles bajadas y también por supuesto subidas. Lo que quiere decir que eso al final también mitiga lo que digo, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar o cuál es el mejor momento en el que invertir, porque ya no tienes que pensarlo, simplemente vas invirtiendo de forma periódica y lo haces más sencillo. También, por supuesto, se puede utilizar en acciones, en ETFs y en fondos, como te he explicado, es decir, la estrategia sería simplemente elegir pues una buena empresa o un ETF, ya sea de un sector, ya sea de un nicho, ya sea de lo que sea, o también un fondo indexado replicando un mercado como el S&P 500, el DAX, el IBEX 35, lo que quieras, ¿vale? Y simplemente una vez lo escoges, ir haciendo aportaciones periódicas, ¿vale? Por supuesto, esto es flexible porque depende de la persona. Hay personas que pueden aportar más y en un periodo más corto, es decir, de forma semanal o de forma mensual, y hay otras personas que pueden aportar a lo mejor menos y cada más tiempo, a lo mejor cada trimestre, cada semestre o cada año, ¿vale? O incluso puedes hacer periodos donde incrementes la, digamos, cantidad a aportar, y eso por supuesto si tienes un poquito más de conocimientos y sabes, que esto ya es otro tema aparte, pero si sabes, por ejemplo, cómo optimizar este sistema invirtiendo más cantidad o incrementando la cantidad que estás aportando en periodos donde todo está infravalorado, pues evidentemente te vas a beneficiar más. Pero en este caso, como te digo, estoy hablando únicamente del DCA como es de forma natural, que es simplemente invertir de forma periódica. También, por supuesto, funciona bien en momentos de crisis y de crecimiento económico, es decir, tanto si hay caídas de mercado, funciona perfecto porque sigues aportando de forma periódica, es decir, psicológicamente no te afecta, sigues aportando y por tanto sigues comprando más bajo, y cuando se recupere el mercado, todo lo que has ido comprando abajo te empezará a generar ganancias. Pero es que también si sigue subiendo el mercado, que esto es lo que no entiende mucho la gente, si sigue subiendo el mercado, piensa que si es verdad, vas comprando cada vez más caro, pero si la siguiente es más cara que la anterior, quiere decir que la anterior vez que compraste ya es más barato, entonces la anterior te está dando ya beneficios. Es decir, si compras a 10 y está teóricamente caro, ¿vale? Pues estás comprando a 10, pero la siguiente vez compras a 11, en 10 ya te está dando beneficios, y si la siguiente vez compras en 12, ya te está dando beneficios lo que compraste a 10 y lo que compraste a 11. Es decir, que también si sigue subiendo, si hay crecimiento económico o incluso en momentos de burbuja, también digamos que esa compensación
de ir comprando periódico y no todo de golpe en un momento puntual que puede ser, por ejemplo, el momento más alto de una burbuja y por supuesto sufrir toda la caída de forma completa, al hacerlo de forma repartida, equiponderada, es decir, equilibrada, repartida a lo largo del tiempo, pues al final eso lo que hace es mitigar esos problemas de haber invertido en el lugar incorrecto y por tanto eso digamos que también es un beneficio sobre todo para aquellas personas que carecen de conocimientos. Por supuesto también no necesitas tener muchos conocimientos financieros, como te he dicho, simplemente indexarte en el mercado, a poder ser en un mercado eficiente y digamos que no tenga problemas, que no exista incertidumbre, que digamos que no sea un mercado exótico, es decir, como por ejemplo ya te he nombrado el S&P 500, que es sin duda el mercado de referencia o el índice de referencia y es perfecto para cualquier persona que se esté iniciando porque te puede generar un 8-9% si descontamos inflación o un 10-12% sin tenerlo en cuenta, ¿vale? Y lo que quiere decir que al final esa rentabilidad a largo plazo pues va a hacer que tus ahorros poco a poco obtengan o te generen una mayor rentabilidad y también como último punto ayuda a mejorar tu rentabilidad dentro de un mismo periodo, es decir, que dentro digamos de un mismo año, si tú por ejemplo estás haciendo aportaciones periódicas y dentro de ese periodo de ese año, en caso de que pasen altibajos de mercado, pues incluso digamos que si por ejemplo imagínate que a lo largo de un año empieza el año, me lo invento, en 100 y termina en 100, pero por el camino, digamos que a lo mejor ha habido una caída y luego al final se ha recuperado, un inversor normal que en ese mismo periodo, a lo mejor si se hubiera quedado quieto, es decir, si invierte desde el principio y a 100 invierte todos sus ahorros y termina el periodo, es decir, termina todo el año y sigue a 100, no ha ganado ni perdido nada. Correcto, pero es que si tú eres una persona que utilizas el DSA, ¿vale? Pues al final lo que vas a hacer es aportaciones y si digamos que a lo largo de todo el año el mercado ha ido cayendo, pues tú vas a ir promediando a la baja y por tanto al final del periodo que termina justo en el mismo precio que al principio, pues tú habiendo utilizado el DSA, habrías generado una rentabilidad donde otros se habrían quedado, digamos, de forma lateral, es decir, no habrían conseguido nada. Por eso, en un mismo periodo, puedes incluso optimizar tu rentabilidad gracias a promediar, en este caso, a la baja. También me podrías decir, por supuesto, que si es al contrario, que si por ejemplo digamos que un mercado sube y vas comprando y luego baja y se queda en el mismo precio, pues claro, promedias hacia el alza y por tanto eso te perjudica, por eso digo que es una ventaja y una desventaja, pero sobre todo normalmente cuando el mercado termina en el mismo punto del que empezó, generalmente se suele ver más porque de por medio el mercado ha caído y tiende a recuperarse. ¿Vale? Entonces eso lo que quiere decir es que más o menos de media lo que hace es que tengas un mejor precio medio y que al final obtengas una mejor rentabilidad. Y por supuesto te traigo un ejemplo para que entiendas mejor lo que sería, digamos, una inversión en DSA. Aquí tienes un ejemplo donde en este caso hay una inversión o vamos a hacer una inversión de 2.000, pueden ser euros o dólares, tiempo de inversión, en este caso te he puesto 5 meses, también el tipo de activo que he seleccionado es un ETF, precio inicial del activo 100, precio final también 100, es decir, que el activo, en este caso el ETF, puede ser acciones, puede ser fondo, lo que quiera, empieza en el periodo a 100 y termina a 100, para que veas que en teoría una persona que invierte y se queda quieto se hubiera quedado igual, ¿vale? Y la inversión total que hace son 10.000, en este caso euros o dólares, lo que te digo. Aquí puedes ver por supuesto cómo están los 5 meses, la cantidad invertida 2.000 en cada mes, como puedes ver, lo que quiere decir que realmente la cantidad acumulada son 2.000, el segundo mes tiene 4.000, el tercer mes tiene 6.000, el cuarto mes tiene 8.000 y el quinto mes tiene 10.000. ¿Esto qué quiere decir? Que al final, digamos que el total o capital invertido, más que invertido, el capital total destinado a las inversiones son de 10.000, ¿vale? El valor de la participación, en este caso estamos hablando del ETF, es decir, lo que vale, al principio el valor inicial es 100 y como puedes ver aquí es 100, pero por medio vamos a poner que se ha ido moviendo, como supuestamente es normal en la bolsa, que vaya, o en este caso en el ETF, pues que vaya fluctuando, ¿vale? Entonces en el segundo mes está 90, en el tercero está 80, luego 85 y luego vuelve a 100, ¿vale? Que como te digo, una persona que invierta al principio a 100, al final del periodo se quedaría igual, si no hace nada. Pero, ¿qué pasa? Que si tú vas aportando, el primer mes
estás comprando de ese ETF o de ese fondo, en este caso, participaciones 20. ¿Por qué? Porque 2.000 entre 100, es decir, invirtiendo 2.000 a 100 euros la participación, quiere decir que te da para comprar 20 participaciones. El segundo mes, 2.000, inviertes los mismos 2.000, pero ahora está 90. Por tanto, te da para comprar 22,22. El tercer mes te da para comprar 25, los mismos 2.000, pero a 80. El siguiente mes, el cuarto, te da los mismos 2.000, que vuelves a invertir otra vez, pero a 85, es decir, te da para 23,53. Y el último mes que vuelva a estar a 100, compras otras 20 participaciones, lo que quiere decir que si sumamos todas las participaciones, al final, de forma lógica, como son 5 meses, hubieran sido 100 participaciones, 20 participaciones cada mes. Sin embargo, como ves, al final del periodo, en el quinto mes, gracias a que hemos ido invirtiendo el mismo capital, pero más barato, hemos tenido más participaciones, 110,75 al final del periodo, en lugar de las 100 que deberían ser de forma lógica si el precio se hubiera quedado congelado, ¿vale? En este caso, o en el caso de que lo hubiéramos invertido los 10.000 desde el principio. Si los 10.000 lo invertimos desde el principio, por supuesto, hubiéramos generado más o menos unas 100 participaciones de, en este caso, el ETF, y han sido 110. Es decir, ya ves que tenemos un 10% más de, en este caso, participaciones, lo que quiere decir que al final esto coincide porque hay una correlación con la rentabilidad final que terminamos obteniendo después de 5 meses, aportando de forma periódica un 10% de beneficio. ¿Por qué? Porque fíjate que es verdad que va fluctuando el valor de las participaciones porque están en pérdidas, es decir, los primeros 2.000 que invertimos luego fueron a 100, pero como cayó a 90, cayó un 10%, pues efectivamente al final aquí digamos que hemos tenido una pérdida porque hemos vuelto a aportar otros 2.000 y en vez de tener los 4.000 que deberíamos de tener, tenemos 3.800. El tercer mes ves que tenemos 6.377 en lugar de tener los 6.000 que correspondería porque está a 80, es decir, está todavía más barata, pero estamos comprando más participaciones. El siguiente mes deberíamos de tener 8.000 como puede ver aquí, pero tenemos 7.713, ¿vale? Y compramos más participaciones, es decir, seguimos perdiendo, pero fíjate que la pérdida cada vez va siendo menor, es decir, primero pasamos del menos 5, ten en cuenta que la caída fue del 10, de 100 a 90, es una caída de, digamos, del 10%, pero gracias a que hemos comprado abajo, pues mitigamos esa caída y no del 10, sino del 5, luego aquí tendría que ser del 20 porque ha caído a 80, sin embargo, como hemos ido poniéndolo de forma periódica, más o menos digamos que hemos llegado a una rentabilidad o hemos mitigado esa pérdida y lo hemos conseguido en el 10% o lo hemos reducido a ese 10%, luego el menos 3 y al final hemos terminado en un más 10,75%, ojo, terminando en el mismo precio en el que empezó este proceso, es decir, el valor de participación inicial es en 100 y terminó en 100. ¿Esto qué quiere decir? Que por supuesto, si hacemos, digamos, en este caso, si utilizamos el DCA e invertimos de forma periódica, eso hace que psicológicamente no nos afecte, no tomemos decisiones erróneas y por supuesto simplemente nos tenemos que ceñir a ir invirtiendo en cada periodo que digamos es el que estamos pensando, si es cada mes, si es cada trimestre, etcétera, y gracias a eso digamos que en un momento lateral, es decir, la acción esta o el ETF que se ha quedado o ha terminado en el mismo precio que ha empezado, pues al final nosotros hemos generado un beneficio. Y por supuesto, si esta acción siguiera subiendo, pues todas esas participaciones que hemos comprado de más abajo ayudarán a que la rentabilidad suba todavía más, lo que quiere decir que sería todavía más positivo. El segundo método que te quiero enseñar es la reinversión de dividendos. La estrategia de reinversión de dividendos consiste en utilizar los dividendos que paguen las compañías en acciones, ETFs o fondos. Ten en cuenta que hay algunos ETFs o fondos que sí reinvierten de forma automática sus dividendos, lo que quiere decir que eso hace que incremente todavía más la rentabilidad del propio fondo o ETF, aparte de las acciones también, que por supuesto, como sabes, los dividendos son unos beneficios que pagan las compañías aparte y que tenemos que tributar por ellos, pero que si digamos que decidimos reinvertirlo, pues podemos conseguir optimizar la rentabilidad y a largo plazo generar una rentabilidad o un beneficio mayor. Por supuesto, aquí como digo, al reinvertirlo en el mismo activo a un menor precio o múltiplo para compensar el gasto tributario
y aumentar también la rentabilidad a largo plazo a la vez que bajas el precio medio de la acción o participación. Es decir, esta estrategia realmente lo que más o menos viene a hacer o viene a funcionar es que cada vez que nos paguen dividendos, en el caso de ETFs o fondos que lo hacen de forma automática, bueno, pues ya lo hacen ellos de forma automática, pero por ejemplo en el caso de acciones, si nos pagan dividendos, pues vamos a ser un poquito inteligentes y ya tenemos liquidez, es decir, aunque sea poca, pero esos dividendos lo vamos a usar como liquidez y por supuesto si esa compañía en cuestión baja o pasa a estar aún por debajo del valor intrínseco u otra inversión que vemos es atractiva y podemos reinvertir esos dividendos, pues digamos que eso puede compensar a largo plazo el pago de impuestos de esos dividendos, que por ejemplo en España los 6 primeros o los 6.000 primeros euros más o menos están tributando al 19%, lo que quiere decir que tendrías que pagar ese 19% y lo inteligente sería reinvertirlos para que el dividendo también crezca y compense esa pérdida tributaria, ¿vale? Y al mismo tiempo también si lo reinviertes en el mismo activo, en este caso en las mismas acciones, bajas un poquito también el precio medio. Es verdad que porcentualmente no es mucho lo que suelen pagar las compañías, sobre todo las que hemos visto en el canal, las Dividend King o las Aristocrat, que más o menos te pagan entre el 2% y 7%, algunas te pagan el 10%, otras el 8%, pero más o menos para que sea sostenible entre el 1, 2 y hasta el 7 u 8 como máximo, suelen ser empresas que pagan el dividendo de forma creciente y sostenible, y eso es lo interesante de este tipo de método de inversión, es decir, buscar compañías que pagan dividendos para reinvertirlo en el mejor momento, por supuesto, en el mejor momento posible, no en cualquier momento. Por supuesto también puedes hacer una mezcla con el método anterior, con el DCA, es decir, si por ejemplo eres una persona que no tienes liquidez suficiente para ir aplicando o digamos añadiendo incremento de posición, ¿vale? Añadiendo capital cada mes de forma periódica, es decir, no puedes hacer el DCA, que es el método anterior que te he enseñado, pues por supuesto aquí lo que puedes hacer es esperar a que te paguen dividendos para tener liquidez y luego guardar esa liquidez para el momento más apropiado. Entonces digamos que como ves esto ya tiene un poquito más de ventaja, por supuesto tienes la de ventaja tributaria, pero que luego la intención sería compensar. Y por supuesto estos tres métodos que te voy a enseñar, el primero que te enseñé antes, este y el próximo que te voy a enseñar, se pueden combinar entre sí y por supuesto intentar tener un método único de inversión para optimizar o rentabilizar mejor tus ahorros. Entonces, para no irme, digamos, más por las ramas, voy a intentar explicarte la parte de ventajas y desventajas de este método de inversión que es reinversión de dividendos. Básicamente nos permite tener más liquidez para reinvertir, es decir, si nos pagan dividendos tenemos más liquidez y cuando llegue algún momento propicio, es decir, algún buen momento donde el mercado nos ofrezca algo infravalorado, pues esa parte de dividendos podemos reinvertirla. Como segundo punto, contrarresta el pago impositivo a medio y largo plazo. Esto quiere decir que si te acostumbras a reinvertir los dividendos, normalmente, si estamos hablando de una compañía que a largo plazo va a ir creciendo, aunque sea poco, realmente esos dividendos luego dentro de la propia empresa, es decir, si vuelves a reinvertirlos, pues se le aplicará interés compuesto a esa parte de los dividendos también y no solo al crecimiento de la empresa. Te pongo un ejemplo, imagínate que una empresa crece al 10%, pero cada año reparte un 2% de dividendos. Bien, si esos dividendos están fuera, esos dividendos tienen o se les aplica el interés simple, es decir, simplemente has tenido un 2 de rentabilidad ese año y ya está. Pero si ese 2... es verdad que luego hay que descontar la parte impositiva, ¿vale? Pero si ese 2, digamos que lo reinvirtieras de forma total en la compañía, ya tendrías el 10 que creció más el 2, que luego ese 2 también irá creciendo de forma compuesta. Y si eso lo haces a lo largo de los meses, de los trimestres, de los años, pues a largo plazo vas a obtener una mejor rentabilidad. Por supuesto también como tercer punto, tercera ventaja, es que puedes obtener una rentabilidad adicional potencialmente mayor por lo que te acabo de comentar y también que no necesitas de conocimientos financieros avanzados. Ojo, que no necesites conocimientos financieros avanzados no quiere decir que necesites unos mínimos, porque sí, necesitas unos mínimos para seleccionar al menos compañías de calidad que sepas que son resilientes y que el dividendo, que en esta parte es por la estrategia del dividendo de reinversión, pues más o menos digamos que sea sostenible y creciente. Entonces al menos debes intentar buscar compañías que durante los últimos 10, 20, 30 años hayan repartido dividendos y que veas que pueden mantenerlo de forma sostenible en el tiempo. ¿Para qué? Para aplicar esa
estrategia. Y en el caso de que la compañía no crezca, si cada vez, imagínate que está bajando y tú vas añadiendo o teniendo cada vez más liquidez porque te están pagando más dividendos, pues esos dividendos luego los reinviertes según va bajando la compañía, haces que la compañía tenga un precio medio menor y por tanto cuando vuelva a equilibrarse, aun estando lateral, como te expliqué antes, podrías incluso sacar rentabilidad positiva. Es decir, que todo esto también es interesante tenerlo en cuenta. Por supuesto, también maximiza o tiene una máxima flexibilidad a la hora de reinvertir en el mejor momento, porque esto quiere decir que si tú no tienes liquidez, imagínate que tú has invertido, por ejemplo, tienes 10.000 euros o 10.000 dólares y los inviertes todo en una compañía, por ponerte un ejemplo, y no tienes más, y sale una nueva oportunidad de inversión. Por supuesto, si esa compañía te ha estado pagando dividendos, bueno, es verdad que estamos hablando de que va a ser una cantidad muy pequeña, pero por lo menos poco a poco vas teniendo nueva liquidez para poder, digamos, con esa nueva liquidez ir tomando otras decisiones de inversión, es decir, o volver a comprar esa misma compañía si ha bajado, o comprar otra oportunidad de inversión, o esperar. Es decir, tienes más flexibilidad porque, digamos, que este método de por sí te asigna más liquidez, y eso quiere decir que al final tienes más posibilidad de mover el capital de la forma más correcta o eficiente posible. También, por supuesto, se puede utilizar en acciones, ETFs y fondos, como te he estado hablando. Es decir, en este caso, los ETFs y los fondos normalmente hay algunos que están automatizados, es decir, que si eliges fondos que reinvierten sus dividendos, ya sabes que de manera natural, pues digamos que esos dividendos reinvertidos, aparte de que para ti no tienen carga tributaria, ¿vale? Porque lo asume el fondo en este caso, pues digamos que eso ayuda a rentabilizar todavía más el rendimiento a largo plazo. Es decir, que realmente si ese fondo o ese ETF te puede llegar a dar un 8 o 10%, pues reinvirtiendo los dividendos a lo mejor podría crecer un 1 o un 2 de media adicional, y al final la rentabilidad media a largo plazo podría ser mayor de lo que tú esperabas, y eso por supuesto es positivo. Y si lo usas en acciones, pues como te he explicado, tienes liquidez donde luego puedes utilizarla en el mejor momento posible para ti. También, por supuesto, otra ventaja o desventaja es que funciona bien en momentos de crisis y en momentos de crecimiento. Es decir, como tienes liquidez, puedes tomar la decisión de esos dividendos. Imagínate que en algún momento en el que tú crees que estamos en burbuja, pues dices, pues esos dividendos no voy a reinvertirlos. Si es verdad que estoy invertido en la compañía y por las razones que sea no quieres salir de esa compañía porque piensas que es una buena compañía y que a largo plazo te va a estar pagando dividendos y va a seguir creciendo, aunque en estos momentos digamos que la bolsa pueda estar cara, pues tú lo que haces es acumular dividendos. Simplemente vas acumulando y cuando el mercado, por ejemplo, caiga en un momento de crisis, pues puede beneficiarte y puede volver a aportar para, como te decía, bajar el precio medio, y por supuesto que esa parte también genere rentabilidad adicional. O incluso también en momentos de crecimiento, porque si tú, por ejemplo, obtienes unos, digamos, dividendos ahora y el mercado sigue creciendo, pues los dividendos que obtuviste ahora, si los reinviertes al momento y después a posteriori, digamos que va creciendo el mercado, esos dividendos también van creciendo. Entonces digamos que tanto para la baja como para el alza es efectivo este método. Y como última ventaja o desventaja es que puedes compensar pérdidas de tu cartera y hacer rebalanceos. Es decir, lo que te acabo de explicar, que si tú, por ejemplo, tienes una acción que ha caído un 10%, pero luego te van pagando dividendos, por supuesto tú vas teniendo beneficios por otras partes, beneficios que no tienen interés compuesto, repito, interés simple, es decir, te pagan el interés ese año y punto, pero si lo reinviertes ya haces que ese interés simple se convierta en compuesto, y por tanto si en esa acción tenías un -10, al poner o incrementar tu posición, a lo mejor ese -10 se transforma en un -8, porque luego al recuperarse ya empieza a generarte beneficios esa parte comprada a más bajos precios, lo que quiere decir que al final la media, más o menos, lo estoy diciendo por supuesto de cabeza, pero podrías tener en vez de una pérdida de un 10, pues de un -10, pues por supuesto un -9, un -8,5, etcétera. Y a largo plazo pues empezar a generarte una mayor rentabilidad, ya que el precio medio ha caído. Y por tanto necesitas llegar a un precio más bajo para empezar a pasar a partir de cero y generar beneficio. Entonces esto también es positivo porque quiere decir
que hace que los momentos de crisis o de pérdidas de tu cartera puedas mover o gestionar mejor tu cartera para las pérdidas, digamos que reducirlas o limitarlas, añadiéndole dividendos según ha ido bajando esa compañía. Por supuesto, deberías de saber que esa compañía sigue siendo buena, porque la intención de esto, por eso digo que tienes que tener unos conocimientos mínimos, la intención de esto es seguir invirtiendo, pero por supuesto en aquellas compañías o activos que merecen la pena, no invertir en una compañía que va a quebrar, es decir, que va cuesta abajo y sin frenos, porque eso es diferente. Una cosa es que esté barata. Para que esté barata tienes que saber que su valor intrínseco está por encima, que simplemente está barata porque ha bajado, porque a lo mejor la razón de por qué ha bajado es porque es mala, ¿vale? Pero eso es otro tema aparte. Entonces, en el método de reinversión de dividendos, la estrategia última sería, por supuesto, también de compensar pérdidas y hacer rebalanceos de la forma más efectiva posible. Y por supuesto, también te traigo aquí un ejemplo de reinversión de dividendos, donde en este ejemplo tenemos inversión inicial 10.000, que pueden ser euros o dólares, también por supuesto el pago de dividendos que la compañía lo va a hacer de forma mensual, el tipo de activo es de una acción y también por supuesto el precio de la acción va a ser de 100 en todo el periodo, es decir, a lo largo de estos 6 meses va a ser 100 para que, digamos, no complicar el ejemplo. Y por supuesto la compañía va a pagar una rentabilidad por dividendo del 5%. Bien, el 5% sobre 10.000, que es lo que inviertes, o el capital invertido, serían 500. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en el ejemplo son 6 meses. Lo que quiere decir que si realmente 500 lo dividimos entre 12 meses para saber cuánto te pagan cada mes, son 41,6, como puedes ver, lo que quiere decir que realmente cada mes tendrías el capital inicial más el pago de dividendos. Por supuesto, todo eso sin tener en cuenta lo que luego tendrás que pagar a Hacienda por cada dividendo que te van a digamos, ir pagando, en este caso, pero para que entiendas un poco el ejemplo. Entonces, aquí como ves, se iría acumulando el capital y serían 10.041, 10.083, 10.124 y así hasta llegar a 10.249, prácticamente 10.250, que sería el 2,5% en 6 meses, es decir, la mitad del 5% anual, ¿vale? Pero aquí viene lo interesante, y es que en el número de acciones, ¿vale? Tenemos 100, es decir, que como el precio siempre está a 100, al principio invertimos los 10.000 a 100, lo que quiere decir que tenemos 100 acciones. ¿Por qué? Porque 100 por 100, el precio de la acción multiplicado por el número de acciones, son los 10.000 euros que hemos invertido, el capital invertido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como la acción está cotizando a 100, como te he puesto, el primer mes, como puedes ver, tenemos 41 de dividendos, no podemos comprar otra acción. El segundo mes, digamos que tenemos 83 de dividendo, porque nos vuelvan a pagar otros 41,6, ¿vale? Y seguimos teniendo las mismas 100 acciones, entonces no podemos comprar otra acción. Pero ya el tercer mes, que nos vuelvan a pagar otros 41,6, ya tenemos 10.124, es decir, como esos 124 son más de 100, podemos comprar una acción adicional. Y eso al siguiente mes, por supuesto, como volvemos a tener otros 41, ya tenemos 166. De estos 166 ya hemos utilizado 100 anteriores para comprar esa acción, lo que quiere decir que no tenemos para comprar otra acción, nos quedan 66,4. Y en el quinto mes ya podremos comprar una segunda acción, porque ya pasa a 200, lo que quiere decir que los 100 utilizados de antes de una acción, y ahora tenemos otros 100 para comprar una segunda acción. Y quiere decir que después de 6 meses, al final resulta que tenemos 250 euros de media, ¿vale? Repartidos por dividendos, los 10.000 euros siguen invertidos. Recuerda que en este ejemplo el precio por acción no se ha movido, es decir, sigue en 100, pero nosotros ya tenemos más acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si a lo mejor luego la empresa crece un 10%, afecta al 10% sobre 102 acciones, no sobre 100 acciones. Lo que quiere decir que al final afectará sobre estos, en este caso 10.200. Los 49 los tendríamos en liquidez, pero afectaría sobre 10.200. Y si crece un 10%, es mejor ese 10% sobre 10.200 que sobre 10.000. Por tanto, la rentabilidad al final será mayor. Y si ves esto, que es en meses, un ejemplo que te he puesto en meses, imagínate lo que podría llegar a ser a lo largo de años. Es decir, a lo largo de ir acumulando dividendo tras dividendo tras dividendo e ir consiguiendo cada vez más participaciones de la acción o del fondo, del ETF, en este caso lo que sea, pero me voy a centrar más en la acción, que es lo que tú sí puedes hacer. Pues si cada vez vas acumulando más acciones y encima a eso suma que ya ni te digo que si, por ejemplo, la bolsa cae y en vez de poder comprar a 100
puedes comprar a 90 o a 80, quiere decir que incluso en momentos donde, por ejemplo, en el segundo mes no podrías haber comprado porque tenías 83 euros de liquidez, pero si digamos que en este caso la acción hubiera caído a 80, sí podrías haber tenido esa acción desde antes y por tanto también incluso tu precio medio hubiera caído, porque tendrías una acción a 80 y luego el resto de acciones, que serían las 100 iniciales, las tendrían a 100, lo que quiere decir que el precio medio bajaría y estaría un poquito por debajo de 100. O dicho de otra manera, que a partir a lo mejor de 99, no sé, más o menos de eso, a partir de ahí ya empezarías a estar a cero y a partir de ahí generar beneficio. Y eso, si a largo plazo lo sigues aplicando, quiere decir que por supuesto beneficia tanto en bajada de precio medio como en acumulación de participaciones, lo que quiere decir que te generaría todavía un mayor retorno dentro del mismo retorno. Es decir, que subiendo la empresa un 10%, como tú ya has invertido más, pues por supuesto te genera más. Y eso es positivo para este ejemplo de reinversión de dividendos. Y por supuesto, como tercer tip o método es aportación por infravaloración, que este digamos que es el que está un poquito más avanzado de los dos anteriores. Por supuesto, como te digo, puedes aplicar los tres, ¿vale? Puedes aplicar lo mejor de los tres o cualquiera de los tres, porque los tres te digo yo que funcionan y que está demostrado que funcionan. Y en este caso, aportación por infravaloración es básicamente hacer value investing, pero con todo lo que conocemos. Aquí se trata de un método de inversión en el que aportamos capital de forma periódica, pero cada vez que un activo está por debajo de su valor intrínseco. Es decir, esto es muy similar al DCA, ¿vale? Pero no es periódico sin importar lo que ocurra, no. Periódico siempre y cuando ese activo, esa inversión, pues se mantenga por debajo del valor intrínseco. Cuando ya no está por debajo del valor intrínseco, cortas y dejas de aportar, ¿vale? En este caso puede ser por debajo de su valor intrínseco, por debajo de su, digamos, valor medio histórico o también por debajo de su valor medio del sector. Depende en lo que estés invirtiendo. Esta estrategia se suele hacer a medio y largo plazo y los resultados son generalmente positivos. Realmente no es que sean generalmente positivos, es que son muy positivos. ¿Vale? Realmente si inviertes, y está demostrado porque hay gráficos que te lo demuestran, si de forma persistente o constante inviertes en activos que son buenos, pero encima siempre por debajo del valor intrínseco de ese activo, a largo plazo obtienes aproximadamente una rentabilidad muchísimo mayor de casi un 20, un 30, un 40% de media más que si no hubieras hecho eso, sino que hubieras invertido simplemente al precio medio o a un múltiplo, digamos, correcto, ¿vale? Lo que quiere decir que siempre invertir por debajo del valor intrínseco, recuerda, por debajo del valor intrínseco no quiere decir que sea que la compañía, el ETF o el fondo haya caído, no, sino que tienes que saber que realmente eso en lo que estás invirtiendo vale más. Por tanto, tienes que tener algunos conocimientos para saber o asignarle el valor correspondiente a ese activo, ¿vale? Esto también, por supuesto, tiene ventajas y desventajas y en este caso, en primer lugar, nos aseguramos de comprar más barato que su media histórica, media del sector o media entre competidores. Es decir, ya no nos afecta psicológicamente, sino simplemente si tenemos ese filtro, es decir, analizamos una compañía y, por ejemplo, imagínate que esa compañía o ese sector o lo que sea, pues cotiza a 20 veces, es decir, su media son 20 veces. Bien, si está a 21, si está a 22, si está a 25, si está a 30 veces, no invertimos, no inviertes. Pero sin embargo, si ya pasa 19, 18, 15, etcétera, ahí empiezas a invertir. Y empiezas a invertir con aportaciones periódicas. En ese proceso en el que hay descuento. ¿Por qué? Porque todo ese capital, digamos que todo el capital que has ido ahorrando, que eso es lo bueno de este método, el método de aportación por infravaloración, es que básicamente tú te centras únicamente en el ahorro. Por tanto, vas a tener cada vez más liquidez. Luego otro tema aparte es qué hacer con esa liquidez, porque podría recomendarte para optimizar o rentabilizar esa liquidez, tener por ejemplo bonos a muy corto plazo, ¿vale? Por ejemplo a un año, para en el caso de que veas que no hay oportunidades cercanas o lo que sea, pues por lo menos que eso no se devalúe con la inflación o que te dé alguna pequeña rentabilidad. Eso es otro tema aparte, como te digo, pero digamos que este método en principio es ir acumulando efectivo, ¿vale? Para que luego, una vez venga esa oportunidad, pues ir con todo y por supuesto ir haciendo aportaciones periódicas si hace falta más grandes, es decir, de mayor cantidad o envergadura. Imagínate que a lo mejor te tiras 2 o 3 años acumulando efectivo,
¿vale? Para luego, durante un periodo de crisis de 1 año o 2 años, meter todo ese ahorro en esos 2 años. Entonces tú lo repartes, si tú más o menos crees que esa crisis va a durar 1 año o 2 años, pues repartes toda la cantidad a lo largo de esos 2 años y lo haces de forma periódica. Mientras siga por debajo de valor intrínseco, sigues invirtiendo y sigues invirtiendo. Y como te digo, debajo de valor intrínseco de la acción, debajo de la media histórica de la compañía, del sector, de los competidores, etc. Es decir, puedes incluso, dependiendo de lo que vayas analizando, tomar una decisión u otra o hacer una media de ambas, ¿vale? Pero al final eso siempre tiene que ser por debajo. Tienes que asegurarte de que estás invirtiendo con descuento. Luego también otra ventaja o desventaja es que requiere unos conocimientos mínimos de análisis fundamental y valoración de acciones, ETFs, fondos, etcétera. Es decir, en este caso podría ser más una desventaja. Por supuesto, el que tiene más conocimientos, para él, como ya los tiene, no es una desventaja, sino es una ventaja, pero una persona que se está iniciando puede ser, digamos, que un problema, porque necesitas, o digamos que es realmente necesario que entiendas de análisis fundamental, que entiendas de valoración de empresas, de análisis de empresas, de análisis de sectores. ¿Por qué? Porque tienes que asegurarte que en donde estás invirtiendo, realmente estás invirtiendo a un precio menor de lo que realmente vale ese activo en el que estás invirtiendo. Y para eso es tremendamente necesario que sepas asignarle ese valor o sepas descubrir cuál es ese valor intrínseco. Entonces digamos que esto podría ser sobre todo una desventaja para los principiantes, pero ojo, por ejemplo, con todo lo que ya te he enseñado en el canal, digamos que tienes conocimientos suficientes para, digamos que poco a poco, empezar a entender cómo hacer tus primeros análisis y, por supuesto, aplicar este método de inversión por infravaloración. También, por supuesto, como punto número 3, la rentabilidad final obtenida es notablemente superior al DSA. En este caso, como ya te hablé del DSA, que son aportaciones periódicas, recuerda que, como yo te expliqué, compensas tanto a la baja, si va bajando, vas haciendo aportaciones y te da igual que haya crisis, que venga una catástrofe o algún problema macroeconómico, tú vas haciendo aportaciones periódicas. Por supuesto, eso hace que baje el precio medio en momentos de crisis, pero también en momentos de burbujas te hace que se encarezca el precio medio, lo que quiere decir que eso compensa. En esto o en este método no existe la parte de burbuja, es decir, ya tienes que saber realmente que tienes que invertir siempre por debajo de valor intrínseco, por tanto siempre vas a estar invirtiendo por debajo de ese valor que consideras que tiene ese activo. Y eso significa que al final, cuando crezca, cuando, digamos, la economía vuelva a tener un crecimiento normal, pues como tú has estado comprando solo por debajo, pues quiere decir que la rentabilidad será mayor que un DSA que te hará media de la parte que has comprado por arriba y la parte que has comprado por abajo, ¿vale? Pero eso también al mismo tiempo hace que no estés invirtiendo en todo momento, que como digo, eso tampoco es que sea tan bueno. Pero bueno, es interesante saber que en este método solamente estarás invirtiendo en los momentos más apropiados. No sabes exactamente y nadie sabe cuándo es el punto más bajo, entonces en vez de intentar adivinar cuándo el mercado va a ser valle, lo mejor es empezar a aportar cuando ya sabes que está barata la compañía. No sabes cuándo va a bajar, cuánto va a bajar o cuánto tiempo de duración va a estar abajo, ¿vale? Pero lo que sí sabes es que si tienes claro cuál es su valor, sabes que invertir por debajo te va a dar mayor rentabilidad a largo plazo. También, por supuesto, otro punto 4, te permite tener una mayor liquidez para aprovechar momentos de caídas, como te acabo de comentar. Por supuesto, este método ya es por infravaloración, entonces, si de repente viene una caída de golpe, imagínate que incluso el mercado está normal, está con crecimiento, o como fue el momento de 2020 de la pandemia, digamos que todo el mercado, la economía va creciendo y de repente llega marzo de 2020 y ¡boom!, se desploma un 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente se supone que si todo lo anterior o en el proceso anterior de crecimiento no has estado invirtiendo sino ahorrando, acumulando efectivo para ese momento, pues resulta que cuando viene la caída, como todo está por debajo de valor intrínseco, ya es el momento inicial para ti de empezar a hacer aportaciones masivas mensuales, por ejemplo, trimestrales, semestrales, como quieras, pero como tienes un mayor volumen de liquidez
por todo ese tiempo de crecimiento que te ha dado teóricamente menos oportunidades de inversión. Ojo, menos oportunidades no quiere decir que en momentos de crecimiento no tengas oportunidades, porque recuerda que en momentos de crecimiento de la economía también hay small caps infravaloradas que podrías invertir en ellas, etcétera, etcétera. Es decir, oportunidades siempre hay, pero cuando hay crecimiento tienes más capacidad de ahorro y por tanto ese ahorro luego lo puedes utilizar mejor en momentos de caída, como te pongo aquí. Y eso es importante. También, por supuesto, como quinto punto, tienes una mayor flexibilidad a la hora de invertir en oportunidades de mercado. Es decir, que si una vez cae el mercado y hay muchas compañías, no tienes por qué invertir como en el caso de reinversión del dividendo. Normalmente eso se suele utilizar reinvirtiendo en la misma compañía, ¿vale? Para bajar su precio medio, aunque es verdad que también se puede utilizar en otras compañías, pero digamos que este método ya es un poco más el ir acumulando liquidez sin pensar en ninguna compañía, y que cuando salgan esas oportunidades tú ya eliges cómo diversificar, tú ya eliges cómo mover el dinero, y como ya parte de mucho dinero, que muchos de los problemas que tienen la mayoría de los inversores cuando hay caídas de mercado es que mientras va cayendo poco a poco se van gastando la liquidez, y cuando llega abajo del todo o está en una zona todavía más baja, como puede ser por ejemplo los momentos actuales, que hay muchas compañías que están con muchísimo descuento, pero por supuesto hay muchos inversores que no cuentan con liquidez porque o no han podido ahorrar o porque ya se han gastado esa liquidez comprando a la baja en precios superiores, pero si sigue bajando el mercado pues ya llega un momento en el que se te acaba. Sin embargo, como en este método digamos que básicamente cortas por lo sano y está prohibido en este, digamos, con este método comprar por encima o igual al valor intrínseco, quiere decir que todo ese tiempo es un periodo de ahorro. Tienes incluso no solo meses, sino años de ahorro para que llegados los momentos de crisis pues tengas mayor capacidad para poder invertir en todas las oportunidades que quieras, repartirte el dinero como quieras y por supuesto hacer las aportaciones tal y como quieras. Es decir que tienes una mayor flexibilidad. También por supuesto tienes la seguridad de no invertir en burbujas, como te dije antes. Si siempre hay que invertir por debajo de valor intrínseco, una burbuja para llegar al punto más alto primero tiene que superar el punto medio o el valor intrínseco de ese sector, de esa compañía, de ese fondo, de ese ETF, etcétera, etcétera. Y por tanto, eso quiere decir que nunca, jamás invertirás en burbujas. Porque para llegar al punto más alto primero tienes que superar el punto medio, y si tú ya no deberías invertir cuando supere el punto medio, quiere decir que jamás vas a invertir en burbujas. Es decir, que siempre vas a poner tu dinero con garantías, o vas a tener la garantía o la certeza de que estás metiendo el dinero en cosas que valen o el mercado las está pagando a un menor precio de lo que realmente lo valen. Y a largo plazo, si se recupera el mercado y por supuesto si la compañía hace las cosas bien y se reestructura en el caso de que tenga algún problema o alguna historia, pues por supuesto eso hace o te da más garantías de que vayas a obtener una rentabilidad positiva, que no sería lo mismo que un inversor que invierte en una burbuja y que lo mismo se puede tirar 4, 5, 7, 10 años en recuperar su capital, porque al invertir en una burbuja ya parte de un precio inicial muy elevado y eso puede ser un problema. Por tanto, con este método te ahorrarías esos problemas. También, por supuesto, limitas las malas decisiones psicológicas. Aquí simplemente tú tienes que analizar las compañías o los fondos o los ETFs o lo que sea, y cuando ya determines su valor de forma objetiva o subjetiva también, si tú dices, vale, pues esta compañía se le debe asignar un PER de 15, por ejemplo, porque es lo óptimo, bien, hasta que no baje de 15 no puedes invertir en ella, ¿vale? Y ahí no hay, digamos, opción A, es que creo, es que va a pasar una guerra, es que hay problemas, lo del COVID, que de repente hay digamos, nos encierran, hay problemas sanitarios, lo que sea. Cualquier cosa que pase en el mundo, da igual, simplemente tú sabes cuánto tiene que valer esa compañía y si está por debajo ya sabes que puedes empezar a hacer aportaciones. No tienes que pensar, es decir, porque ya el trabajo lo has hecho previo, de forma previa, y ya sabes cuánto vales y por tanto sabes en qué momento o a partir de qué momento tienes que empezar a hacer aportaciones, independientemente de lo que pasa en el mundo. Y eso, créeme que te da una ventaja psicológica frente a otros inversores que no saben nunca cuándo es el momento más apropiado, porque a lo mejor eso te puede llevar incluso a
problemas psicológicos de pensar, bueno, es que ha caído esta compañía, pero a lo mejor no lo suficiente, voy a esperar un poco más. Ya empiezas a tomar decisiones que no tienen fundamento. Es decir, si la compañía debería estar a 15 y está a 13, cotizando a 13 veces, pues habrá algunos que dirán, bueno, es que a lo mejor la caída o la diferencia con respecto a lo que debería de valer, pues no ha caído mucho, voy a esperar si cae más o no. Entonces ya estás especulando, ¿vale? Sin embargo, si tú te pones el precio y dices, a partir de aquí, aportaciones mensuales, te olvidas, ¿vale? Y mientras siga por debajo, aportaciones mensuales. Punto. O trimestrales, o semestrales, o lo que sea. Entonces te ahorras esa parte psicológica. Por supuesto, como octavo punto, necesitas analizar el activo lo justo para saber cuál es su valor intrínseco, como te decía antes. Es decir, necesitas unos conocimientos mínimos. Ya no vale que simplemente decir, bueno, voy a escoger esta acción, este ETF, este fondo porque me lo han dicho o porque creo que va a ser la próxima revolución. No, tienes que tener la certeza de lo que vale ese activo. Y si no sabes calcular su valor intrínseco, no inviertas en él. Porque para poder invertir por debajo de su valor intrínseco, debes de saber cuánto vale. Y si no eres capaz de saberlo, no inviertas. O este método no es para ti, ¿vale? Entonces, eso sería el punto octavo. Como punto noveno, te permite concentrar el ahorro en periodos de crecimiento. Como te decía antes, si imagínate que viene un periodo de fuerte crecimiento, evidentemente el crecimiento implica que la demanda, hay mayor demanda, ¿vale? En la economía. Y por tanto quiere decir que las empresas tienen que, porque hay más demanda, tienen que generar más oferta, tienen que aumentar o mejorar sus productos o servicios. Por tanto, aumentarán sus ventas, aumentarán sus márgenes, porque digamos que la parte de la demanda está dispuesta a pagar precios mayores. Eso significa que las empresas irán creciendo y el mercado les asignará múltiplos superiores. Si les asigna múltiplos superiores, eso quiere decir que tú en teoría no podrías o no deberías invertir en esos momentos. ¿Por qué? Porque son momentos en los que el ciclo económico de ese crecimiento hasta, vete tú a saber si termina llegando en burbuja, pero ese crecimiento, ¿vale? Que es de forma normal, pues a ti no te debería de afectar porque tú solamente tienes que esperar a que estés por debajo. Por tanto, en todo ese proceso lo que harías es o buscar las pocas ineficiencias de mercado en small caps que puedan haber, es decir, empresas que todavía estén baratas, aunque estemos en periodo de crecimiento económico, o lo que te digo, centrarte en el ahorro. Y centrarte en el ahorro me refiero, si tú eres o tienes la capacidad, me imagino que serás una persona que puedas tener tu trabajo y que tengas una capacidad de ahorro, aunque sea pequeña, pero que poco a poco se vaya acumulando, pues ese ahorro cada vez será más grande, porque te será, en teoría, en un periodo de crecimiento más difícil encontrar oportunidades. Y por tanto, si no encuentras oportunidades, tu ahorro se irá acumulando pero no lo tendrás invertido. Y como te dije antes, repito, luego otro tema aparte es qué hacer con ese ahorro, por si quieres invertirlo a corto plazo en algún bono, letras del tesoro, lo que sea, para evidentemente sacarle algo de rendimiento y que no lo tengas ahí totalmente quieto hasta que por supuesto puedas liquidarlo para en caso de que te venga una nueva oportunidad. Por eso te digo que eso es otro tema aparte, pero que a priori lo interesante o lo inteligente es ir acumulando ahorro para luego tener más capacidad a la hora de tomar decisiones. Y también como décimo punto, puedes estar años con el capital parado, por lo que debes buscar alternativas en la renta fija a corto plazo, como te acaba de explicar, que eso significa, o mejor dicho, tienes que tener también la mentalidad, al igual que también decía Warren Buffett, de que había veces que si durante años no encontraba oportunidades, no invertía, también tú tienes que tener la psicología de decir, bueno, puedo estar durante años acumulando patrimonio, acumulando ahorro, ¿vale? Y en este caso aprovecharlo, por supuesto, en digamos, inversión, como te pongo aquí, por ejemplo, es una de las inversiones, pero de corto plazo, que sea, por ejemplo, de renta fija, es decir, que te pueda asegurar un 1, un 1,5, un 2. Ahora que, por ejemplo, los tipos de interés están altos, es interesante a lo mejor contratar algún bono o algún ETF de bonos o algún, digamos,
producto de renta fija similar que te ofrezca a lo mejor un 3, 3,5 a corto plazo, a lo mejor a largo plazo ya te pueden ofrecer un 4,5, un 5, un 5,5, ¿vale? Pero a corto plazo, pues a lo mejor puedes tener eso, un 3, 3,5. Entonces, eso quiere decir que más o menos es verdad que tenemos inflación y estamos en un periodo inflacionario donde todavía es alta la inflación, pero digamos que eso te ayuda a generar algo de rentabilidad adicional para que no pierdas poder adquisitivo con esa acumulación de ahorro, y así en el momento de tener esas oportunidades, por supuesto, vas a compensar, ya que vas a invertir en momentos de incertidumbre, que es lo que ocurre ahora mismo, que también estamos en un momento donde hay muchísimas oportunidades, lo que quiere decir que realmente una persona que sí tiene capital ahorrado, pues ya puede empezar a aprovechar todas esas oportunidades, y esto te permite este método de aportación por infravaloración, ya que no tienes que pensar cuándo o cuál es el mejor momento, sino que eso directamente ya está predefinido por el análisis previo que has hecho al calcular el valor intrínseco de ese activo, de esa acción, de ese ETF, de ese fondo, etc. Y por tanto esto te facilitará el método de inversión que debes de seguir para, por supuesto, canalizar tus ahorros hacia la inversión. Por supuesto, también te traigo un ejemplo de aportación por infravaloración para que entiendas un poco cómo funcionaría este método, y sería inversión inicial 0. Recuerda que en teoría no vamos a invertir nada hasta que esté infravalorado. Capital de ahorro mensual, en este caso he puesto 100, o capacidad, mejor dicho, de ahorro mensual sería de 100 euros o dólares, es decir, una persona que pueda ahorrar 100 euros o dólares al mes. Tipo de activo, vamos a hacerlo también en una acción. Precio de la acción 100, valor intrínseco de la acción 100, es decir, que durante estos años, 6 años, digamos que la acción, en este ejemplo, para ponerlo fácil, digamos que la acción se va a mantener en 100 siempre, y que también va a estar justificado que el valor intrínseco de la compañía va a seguir siendo 100, ¿vale? Es decir, que ni se va a mover el valor intrínseco, que no va a ser creciente, y el precio tampoco, ninguna de las dos cosas. Por supuesto, si luego esas cosas cambian, complicamos un poquito más el cálculo, ¿vale? Pero al final a mí lo que me interesa es que te hagas una idea de cómo funciona este método. Luego, la rentabilidad inicial del activo sería 0%, y la rentabilidad y final del activo también sería del 0%. ¿Por qué? Porque empieza en 100 el precio y termina en 100. Es decir, que una persona que invierte y se queda quieto, por supuesto, después de 6 años en este ejemplo, obtendría un 0% de rentabilidad. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaría con una persona que aporta 100 euros mensuales? Bien, pues que el primer año aporta 1.200 de capital, el segundo año otros 1.200, es decir, 2.400, el tercero 3.600, 4.800, 6.000, 7.200, es decir, en total ha aportado 7.200 en 6 años, 1.200 cada año, 100 euros al mes. Por 12 meses, 1.200. El precio, en este caso ahora lo he variado un poco para que veas cómo afectaría. Precio 100 inicial, y como te dije, al final del periodo, en el año sexto, también estaría 100. Lo que quiere decir que una persona que invirtiera al principio y se queda quieto todos esos años, no gana ni pierde, se queda a 0. Bien. Pero en este caso el precio de 100 baja a 90, baja a 80, sube a 90, pasa a 110 y luego a 100. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bien, el capital invertido, como te he dicho, vamos a invertir solo cuando está por debajo de valor intrínseco, y valor intrínseco en este ejemplo es 100. Hemos calculado que el valor intrínseco de esta compañía es 100 y no se va a mover. Por tanto, estos 1.200 euros del primer año no los vamos a invertir, porque está en 100, no está por debajo, está en valor intrínseco, no los invertimos. El segundo año, ¿vale?, está a 90. Y te lo he puesto así como a 90 todo el año. Es verdad que esto es una cosa un poco ficticia, ¿vale? Porque la acción sube y baja, pero vamos a poner que a lo largo de todo el año completo está a 90. ¿Qué es lo que ocurre? Que en cuanto está por debajo, lo que te dije yo, inicias las aportaciones. En este caso tú ya tienes, para este año, sigues aportando 100 cada año, es decir, los 1.200 que te toca del segundo año. Pero es que tienes 1.200 de atrás. Por tanto, el primer mes pondrás 200, el segundo mes 200, el tercer mes 200, es decir, 100
de lo atrasado, 100 de los 1.200 ahorrados, porque tú a lo largo de ese año quieres repartir los 1.200 del año anterior también. Entonces vas a repartir los 100 del año anterior, los 1.200 en 12 meses son 100, más los que te corresponderían en ese segundo año. Por tanto, son 100 del año pasado más 100 del segundo año en el primer mes. Y vas 200, 200, 200. Por tanto, a lo largo de todo el segundo año invertirás 2.400. Recuerda, 2.400 mientras la acción esté en 90, por debajo de valor intrínseco. Vale, en el tercer año, como ya te ha gastado todo el ahorro, volverás a poner que tendrás 3.600, pero realmente 2.400 ya los tienes invertidos. Entonces aquí serán otros 1.200 nuevos de este año. Como ves aquí, el capital que inviertes son 1.200, pero en este caso a 80, ¿vale? El cuarto año, otros 1.200 a 90, porque sigues por debajo de valor intrínseco. El quinto año inviertes 0 porque está por encima de valor intrínseco, y el sexto año también inviertes 0 porque está por encima de valor intrínseco. ¿Esto qué significa? Que como puedes ver aquí, por ejemplo, lo que has invertido, tú deberías de tener después de 6 años 7.200 euros, y sin embargo no has invertido los 7.200 euros. Has invertido, como ves aquí, 4.800 euros. Vale, con los 4.800 euros, ¿qué has conseguido? Los 2.400 del segundo año, porque el primero no invertiste, hicieron que al comprar las acciones a 90 tuvieras número de acciones 26,7. 2.400 euros, ¿vale? Invertidos a 90 son 26 acciones, 26,7. O 26 participaciones, si fuera en el caso de un fondo, ¿vale? El siguiente año inviertes 1.200, pero a 80, lo que te permite que sean 15 participaciones. El cuarto año, 1.200 a 90, y son 13,3. Y luego el siguiente año 0 y el siguiente año 0. ¿Por qué? Porque invertiste 0, por tanto tienes 0 de participaciones. Total de participaciones, 55. Recuerda que el precio final, o mejor dicho, las participaciones al final son 55 y el precio al final termina siendo 100, que es lo mismo que al principio. Bien, si hacemos un cálculo rápido, 55 por 100 son los 5.500, es decir, que el capital invertido que tú has invertido aquí son 4.800, el que has invertido, ¿vale? Porque ha estado por debajo de valor intrínseco, ha sido 4.800, y los 4.800 se han transformado en 5.500, lo que quiere decir que esa es una rentabilidad sobre el capital invertido del 14,5, ¿vale? Pero es que luego hay otra cantidad que no has visto, que es la diferencia de los 4.800 que has invertido hasta los 7.200, que es una diferencia de 2.400, es decir, has podido ahorrar, como ves aquí, el ahorro son 1.200 y otros 1.200, porque estos dos últimos años no has invertido nada. Es decir, ahorraste el primer año porque no invertiste nada, pero luego te lo gastaste aquí los 2.400, aquí volviste a invertir, por tanto no generaste ese ahorro, y por tanto aquí también en el cuarto año tampoco generaste ahorro. Pero luego aquí, al no invertir 1.200, pues los ahorras, y otros 1.200, 2.400. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente 5.500, que es el capital invertido, ¿vale? La rentabilidad final, teniendo en cuenta la rentabilidad, más los 2.400 que te sobran por invertir, realmente tú tienes 7.900, ¿vale? Y deberías de tener 7.200 después de todo el periodo. ¿Esto qué quiere decir? Que la rentabilidad sobre el capital total, es decir, sobre el capital invertido y no invertido, que luego, como te digo, es otra cosa, el capital que tienes ahorrado, meterlo a lo mejor en bonos a corto plazo o lo que sea para que te dé una rentabilidad mayor, pero como digo, eso es otro tema más avanzado, pero en este caso, digamos que tienes 7.900 y al final eso es una rentabilidad sobre el capital total del 9,7%, prácticamente del 10%. Del 10%, y ten en cuenta que solo has invertido en 3 años. 3 de los 6 años, ¿vale? Es decir, que hay 3 años que no has invertido, que simplemente has acumulado, pero simplemente te has asegurado de invertir por debajo de valor intrínseco. Por supuesto, el precio ha ido fluctuando y has ido comprando
más participaciones a la baja. Por supuesto también, si fuera por el alza, tú pensarías, claro, si fuera por el alza iría en mi contra, pero aquí está la condición importante, y es que si está por encima de valor intrínseco no inviertes. Por tanto te aseguras que ese año sí tienes 0 de inversión, como es el caso de aquí que estaba 110 por encima de 100 de valor intrínseco, no inviertes, acumulas ahorro, que luego lo que te digo, con ese ahorro puedes rentabilizarlo aparte, y al final pues si tenemos en cuenta el cómputo total tienes entre un 10 y un 15% de rentabilidad en 6 años, ¿vale? Y por supuesto solamente invirtiendo 3 años. Y esto en un ejemplo muy simple en el que nada más has ido haciendo aportaciones con el ahorro de 100 euros al mes. 100 euros al mes que si te han permitido invertir, has invertido, y si no te han permitido invertir, pues lo sigues acumulando. Y al final, como ves, tienes una rentabilidad bastante interesante, ¿vale? Por supuesto, esto a lo largo de un periodo de 6 años, pero esto si lo sigues haciendo con el paso del tiempo, pues esto a largo plazo te va dando más rentabilidad. Y por supuesto, en momentos de crisis, si tú vas acumulando y acumulando y acumulando, y luego digamos que todo ese capital lo inviertes cuando está muy por debajo de valor intrínseco en una crisis como hemos visto en 2020 o en 2022, básicamente si todo el ahorro anterior lo inviertes ahí, incluso hemos visto como los valles, es decir, las bajadas máximas de las bolsas, de las acciones, muchas veces esas bajadas han tocado, digamos, precios de hace 5, 7 o 10 años atrás. ¿Qué quiere decir? Que tú ahora, aprovechando las caídas, pues podrías estar invirtiendo de nuevo, pero como si hubieras invertido hace 10 años, pero estás invirtiendo ahora. Es decir, inviertes ahora al precio de hace 10 años sin esperar esos 10 años, porque estás invirtiendo ahora, y en cuanto se recupere la crisis, tú tendrás el mismo beneficio que una persona que invirtió hace 10 años sin tener que haber esperado esos 10 años. Por tanto, este método también es interesante, ya que te asegura, como puedes ver, que simplemente vas a invertir en los momentos más apropiados en los que está todo por debajo, cotizando por debajo del valor intrínseco, y eso hace que obtengas una buena rentabilidad. Por eso, y también ten en cuenta que no estamos, digamos, valorando la rentabilidad que podrías sacar por la liquidez, porque si por ejemplo estos 2.400 euros, ni siquiera te digo que estén también invertidos en renta fija, sino podrían estar incluso en un depósito de un banco que te paga a lo mejor un 2,5%, un 3%, que hay bancos que pagan por sus depósitos ahora mismo, por los tipos de interés tal y como están, un 2, un 3%, un 1,5%, etc. Pues eso se lo tendrías que sumar a tu rentabilidad final, y por tanto al final digamos que por esta simple o con este simple ejemplo has visto que una forma muy sencilla, si no sabes realmente cómo administrar o cómo gestionar tus ahorros y tu patrimonio, o no quieres asignarlo únicamente a acciones, o no quieres asignarlo únicamente a un fondo de inversión, tal y como te hablé en el vídeo de la semana pasada del canal, donde te hablaba de mi opinión sobre los distintos fondos de inversión, cuál era el mejor, cuál era el peor. Es decir, al final todo esto son cosas, o estos tres son métodos que puedes hacer tú mismo desde casa, y por supuesto intentar rentabilizar tus ahorros y a largo plazo obtener un mayor rendimiento que la mayoría de otros gestores profesionales. Como puedes ver aquí, por supuesto, esto es un ejemplo muy escueto donde faltan cosas por tener en cuenta, y por supuesto eso haría que la rentabilidad pudiera ser mayor, y también habría que explicar ciertos puntos. También en el caso de dividendos, ten en cuenta que esos dividendos sé que pagan, sé que tributan, sé que tienes que pagar a Hacienda por ello, y que habría que descontarlo, por supuesto, un año después, al año siguiente, pero todo eso, como digo, no lo explico porque no quiero complicar el cálculo, sino simplemente para que entiendas que de forma simple estos tres métodos sirven para que, por supuesto, tengas una forma de canalizar tus ahorros. Y nada, esto es todo sobre los 3 tips o métodos para invertir de forma más eficiente, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.